En medio del bullicio de la sala de emergencias del hospital St. Lo, se desarrolla un misterio cuando la enfermera Laura Yin se encuentra con un anciano inconsciente, etiquetado como Yin-U. Pero hay más en este extraño de lo que parece, una cicatriz, una fotografía descolorida y un parecido demasiado impactante para ignorar. A medida que Laura investiga más, descubre una conexión que lo cambiará todo. ¿Podría este hombre ser el padre que desapareció de su vida hace décadas? El aire en la sala de emergencias del hospital St. Antonis vibraba con el zumbido familiar de la actividad. Enfermeras y doctores se movían con una urgencia practicada, atendiendo a los diversos pacientes que llenaban las camas y alineaban las paredes. En medio del caos controlado, la enfermera Laura Yin se sintió atraída por el nuevo paciente, un hombre anciano y frágil que había sido traído inconsciente hacía apenas una hora. Laura estaba acostumbrada a ver personas en todo tipo de situaciones angustiantes, pero había algo diferente en este hombre. Sus ropas, aunque limpias, estaban desgastadas y deshilachadas en los bordes. Sus manos, callosas y ásperas, hablaban de una vida de duro trabajo. Mientras ajustaba suavemente el suero conectado a su brazo, Laura no pudo evitar sentir que había más en su historia de lo que parecía a simple vista. Su rostro, aunque marcado por la edad y las dificultades, le resultaba vagamente familiar, evocando un recuerdo distante que no podía ubicar del todo. Uno de los doctores lo había etiquetado, en ausencia de cualquier identificación o pertenencias personales. No era raro que las personas llegaran al hospital sin documentos de identidad, especialmente aquellas que vivían en la calle o estaban separadas de sus familias. Laura lo había visto muchas veces antes. Sin embargo, mientras revisaba sus signos vitales y anotaba su condición en el expediente, la persistente sensación de familiaridad se mantenía. Esa tarde, después de que la oleada inicial de pacientes se calmara y la sala de emergencia se tranquilizara, Laura se encontró de nuevo al lado del hombre. Tenía la costumbre de revisar a los pacientes durante esos momentos más tranquilos, asegurándose de que estuvieran cómodos y estables. El anciano yacía inmóvil, respirando de manera constante pero superficial. Laura tomó su mano, comprobando signos de circulación. Fue entonces cuando notó algo que no había visto antes, una cicatriz tenue en su muñeca. Era pequeña y apenas visible, con forma de luna creciente. La curiosidad se encendió, y Laura se inclinó más cerca, estudiando la cicatriz. Despertó un leve recuerdo, una sombra de memoria que no podía captar del todo. ¿Por qué esta cicatriz le resultaba tan familiar? Laura se enderezó, sacudiendo la cabeza como para despejar la neblina de su mente. Sabía que debía centrarse en sus deberes y no dejarse llevar por curiosidades personales. Pero algo en este hombre, este misterioso la impulsaba a investigar más. De vuelta en su estación, Laura reflexionó sobre lo que sabía. El hombre había sido encontrado inconsciente en un parque, sin identificación, sin billetera, nada que revelara su identidad. Los paramédicos no encontraron signos de trauma o juego sucio, solo un hombre que aparentemente se había desplomado. Pensó en la cicatriz de nuevo, tratando de ubicar dónde podría haberla visto antes. Conforme avanzaba el turno y el reloj se acercaba a la medianoche, Laura se encontró incapaz de dejar de pensar en ello. Decidió hacer algo que no había hecho antes, buscar entre la ropa del hombre. Fue un paso audaz, uno que rozaba los límites de su conducta profesional, pero lo racionalizó como una medida necesaria para ayudar a identificarlo. Después de todo, sin ninguna forma de identificación, ¿cómo podrían notificar a algún familiar? Desempacó cuidadosamente la bolsa que contenía sus pertenencias, comenzando por la chaqueta. Era una chaqueta de cuero vieja, muy desgastada y deshilachada en los puños. Al revisar los bolsillos, no encontró más que pelusa y algunos recibos viejos. Luego, revisó los pantalones, esperando al menos una pista, pero tampoco encontró nada. Desanimada, estaba a punto de rendirse cuando sus dedos tocaron un pequeño bolsillo oculto en el interior de la chaqueta. Estaba inteligentemente oculto, casi como si estuviera destinado a esconder algo. El corazón de Laura se aceleró mientras abría cuidadosamente el bolsillo. Dentro, encontró un solo objeto, una fotografía descolorida. La sacó, conteniendo el aliento mientras la sostenía a la luz. La foto mostraba a una versión mucho más joven del hombre, de pie junto a una mujer sonriente y una niña pequeña. La mujer era hermosa, su rostro radiante de felicidad, y la niña, quizás de 5 o 6 años, se aferraba a la mano de su madre, mirando al hombre con ojos adoradores. El reverso de la foto tenía algo escrito en cursiva: Ana, verano 1985. Los ojos de Laura se abrieron de par en par al leer el nombre.
El nombre de su madre era Ivy. ¿Podría ser una coincidencia? Giró la foto hacia el frente, estudiando los rostros intensamente. El hombre se veía diferente ahora, más viejo y desgastado, pero no había duda de la semejanza. Y la niña, había algo inquietantemente familiar en sus ojos, en su sonrisa. Era como mirarse en un espejo del pasado. La mente de Laura se llenó de posibilidades. ¿Podría este hombre ser su padre? El padre que no había visto en décadas, que había dejado cuando ella era solo una niña. Tenía tantas preguntas, tantas emociones encontradas. Su madre rara vez había hablado de él, y cuando lo hacía, era con una mezcla de tristeza y enojo. ¿Podría realmente ser él? Y de ser así, ¿qué le había sucedido durante todos estos años? La realización la golpeó como una ola, dejándola atónita y sin aliento. Sintió una mezcla de emociones, confusión, esperanza, miedo. Necesitaba respuestas, pero ¿por dónde empezar? Miró al hombre de nuevo, acostado inconsciente, ajeno al tumulto que su presencia había despertado. Laura sabía que tenía que confirmar sus sospechas, pero ¿cómo? La política del hospital solo permitía la identificación mediante medios oficiales, y dudaba que su madre tuviera alguna foto reciente de él. Necesitaba hablar con su madre, pero ¿cómo abordar un tema tan delicado? Con la fotografía en la mano, Laura sintió el peso del pasado sobre ella. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones, una tormenta para la que no estaba preparada. Necesitaba hablar con su madre, averiguar si este hombre era realmente su padre y, de ser así, que lo había traído de vuelta a su vida, aunque fuera por accidente. La noche avanzaba, el hospital a su alrededor se calmaba a medida que avanzaba la hora. Laura se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, los próximos pasos eran desconocidos e inciertos. Pero algo estaba claro, este descubrimiento iba a cambiarlo todo. Al día siguiente, Laura se despertó con una mezcla de propósito y ansiedad. La revelación de la noche anterior se aferraba a sus pensamientos como un eco persistente. ¿Podría el hombre inconsciente ser realmente su padre? No podía quitarse la idea de la cabeza, ni podía desestimar la innegable familiaridad de la foto. Mientras el ritmo ocupado del hospital la llamaba de vuelta al trabajo, sabía que tenía que concentrarse, pero el misterio se cernía sobre ella como una sombra. Al entrar en el STI Nido, el habitual bullicio de la mañana la recibió. Las enfermeras intercambiaban actualizaciones, los médicos hacían sus rondas, y el suave zumbido de las máquinas llenaba el aire. Laura se dirigió a su estación, su mente todavía enredada en pensamientos del anciano. Se encontró de nuevo al lado de su cama, sus ojos vagando hacia la fotografía que había colocado cuidadosamente en su expediente. Era un movimiento poco convencional, pero necesitaba tenerla cerca, para recordarse a sí misma la tarea que tenía por delante. El doctor Treun, uno de los médicos de urgencias, la notó junto a la cama del hombre. ¿Sigues preocupada por nuestro Run? Y preguntó, con un tono casual pero teñido de curiosidad. Laura asintió, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Creo que podría saber quién es, confesó, su voz apenas audible. El doctor levantó una ceja, intrigado. ¿De verdad? Eso es interesante. ¿Hay alguna forma de confirmarlo? Encontré una foto en su chaqueta, explicó Laura, dudosa pero decidida. Parece que fue tomada hace mucho tiempo, pero hay un parecido. Necesito hacer una llamada, verificar con mi madre. El doctor Thompson asintió, entendiendo el peso de sus palabras. Tómate todo el tiempo que necesites, Laura. Las conexiones familiares pueden ser complicadas. Laura le agradeció y se dirigió a un rincón más tranquilo del hospital para hacer la llamada. Sus manos temblaban ligeramente mientras marcaba el número de su madre, cada timbre amplificando su ansiedad. Cuando finalmente Anna respondió, su voz era cálida, pero había un trasfondo de preocupación. Mamá, soy Laura. Necesito preguntarte algo, algo importante, comenzó Laura, tratando de calmar su voz. Claro, cariño. ¿Qué pasa? La voz de Anna se suavizó, percibiendo la inquietud de su hija. Laura tomó una respiración profunda, luego se lanzó. Creo que papá podría estar aquí. En el hospital. Hay un hombre que fue traído inconsciente y encontré una foto vieja en su chaqueta. Somos tú, yo y él.
Hubo una larga pausa en el otro extremo, el silencio pesado con emociones no expresadas. Finalmente, Ana habló, su voz apenas un susurro. ¿Encontraste una foto de nosotros? Laura, ¿estás segura? Tan segura como puedo estar, sin más pruebas, respondió Laura, su voz quebrándose ligeramente. Tiene una cicatriz en la muñeca, como la que papá solía tener. Necesito que vengas aquí, para verlo por ti misma. Ana dudó, el peso del pasado colgando entre ellas. Ha pasado tanto tiempo, Laura. No sé qué decir. Solo ven, por favor, urgió Laura. Necesitamos saber. Después de unos momentos más de silencio, Ana accedió, prometiendo ir al hospital lo antes posible. Laura terminó la llamada, su corazón latiendo con fuerza. La conversación había abierto viejas heridas, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Estaba un paso más cerca de descubrir la verdad. Volviendo a la cama del hombre, Laura no pudo evitar estudiar su rostro de nuevo, buscando más pistas en sus rasgos. Su cabello era más gris, su rostro más marcado de lo que recordaba, pero la semejanza era innegable. ¿Cómo había terminado aquí, solo y sin identificar? Las preguntas giraban en su mente, cada una más urgente que la anterior. A medida que avanzaba el día, Laura se encontraba de nuevo al lado del hombre una y otra vez. Revisaba sus signos vitales, ajustaba sus mantas e incluso se sentaba a su lado durante sus descansos, perdida en sus pensamientos. Sus colegas notaron su distracción, pero no indagaron, intuyendo que esto era algo personal, algo profundo. Por la tarde, Ana llegó al hospital. Laura la recibió en la entrada, y se abrazaron, ambas sintiendo el peso de la situación. Ana se veía más vieja de lo que Laura recordaba, su rostro marcado por líneas de preocupación y años de guardar secretos. Caminaron juntas hacia la sala de emergencias, donde Laura llevó a su madre al lado del hombre. Ana soltó un suave jadeo al verlo, llevándose la mano a la boca. Las lágrimas llenaron sus ojos, y extendió la mano para tocar la de él, sus dedos temblando. «Es él», susurró Ana, su voz ahogada por la emoción. «Es realmente él». Laura sintió un nudo formarse en su garganta, una mezcla de alivio y tristeza. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue?» Ana respiró hondo, sus ojos nunca dejando el rostro del hombre. «Estaba luchando, Laura. Más de lo que jamás supimos. Intentó protegernos al irse, pensando que era lo mejor. Pero nunca dejé de pensar en él, preguntándome dónde estaba, si estaba bien». Las dos mujeres permanecieron en silencio, el pasado volviendo en oleadas. Laura sintió una extraña sensación de conexión con este hombre, este extraño que podría ser su padre. Las cicatrices del abandono y el anhelo de respuestas chocaban dentro de ella, creando una tormenta de emociones. Mientras estaban de pie allí, Laura tomó una decisión. Lo ayudaría, sin importar qué. Ya fuera realmente su padre o no, merecía cuidado y dignidad. Haría todo lo que estuviera en su poder para apoyarlo en su recuperación, para darle una oportunidad de explicar, de reconciliarse si era posible. El día se desvaneció en la noche, las luces del hospital lanzando un suave resplandor sobre la habitación. Laura se quedó al lado del hombre, sosteniendo la mano de su madre, mientras lo veían dormir. Las preguntas permanecían, pero por ahora, se tenían el uno al otro. Y eso, pensó Laura, era un comienzo. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la habitación del hospital, bañando en un suave resplandor la figura que yacía en la cama. Laura estaba sentada junto a él, con las palabras de su madre del día anterior resonando en su mente. Es realmente él. La confirmación de que el hombre inconsciente era, de hecho, su padre había dejado a Laura atónita. Sentía una mezcla de emociones, alivio por encontrarlo vivo, enojo por su larga ausencia y confusión sobre qué hacer a continuación. A medida que el hospital comenzaba a despertar con las actividades del día, Laura decidió tomar medidas.
Necesitaba saber más sobre este hombre, sobre su vida después de haberlos dejado. Con la condición de su padre estable pero aún inconsciente, Laura tenía algo de tiempo para investigar el pasado. Ya había dado el paso audaz de buscar entre sus pertenencias una vez, ahora, sentía que estaba justificada para hacer más. De vuelta con la bolsa de sus ropas, revisó meticulosamente cada bolsillo y costura, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera proporcionar más pistas. La fotografía que había encontrado la noche anterior todavía estaba en su expediente, testigo silencioso de su historia compartida. Laura sintió una punzada de culpa, como si estuviera invadiendo su privacidad, pero necesitaba entender las decisiones que había tomado. Después de varios minutos, Laura no encontró nada nuevo en su ropa. Frustrada, se recostó, mirando el techo. Tenía que haber algo que se le escapaba. De repente, recordó el tatuaje descolorido en su antebrazo, un detalle que había notado de pasada pero que no había registrado completamente. Era un diseño simple, un ancla pequeña con las iniciales JT y una fecha que no podía distinguir del todo. Había visto tatuajes similares antes, de marineros, quizás, o de alguien que había servido en la marina. La curiosidad se despertó, y Laura decidió explorar esta pista más a fondo. Rápidamente se dirigió a la oficina de registros del hospital, con la esperanza de encontrar alguna información sobre veteranos que coincidiera con los detalles que tenía. El personal allí estaba acostumbrado a tratar con tales solicitudes, y después de buscar un poco, encontraron un registro que coincidía con la descripción: John Thompson, un veterano de la Marina que había sido dado de baja hacía décadas. Las iniciales y el tatuaje coincidían, al igual que algunos detalles básicos sobre su apariencia. Laura sintió un golpe de reconocimiento. Su padre había servido en la Marina, un hecho que apenas recordaba de su infancia. Esta nueva pieza del rompecabezas era significativa, confirmaba su identidad y sugería una posible razón para su desaparición. Pero también planteaba más preguntas: ¿qué había pasado después de que dejó la Marina? ¿Por qué nunca volvió? Armada con esta nueva información, Laura regresó al lado de su padre. Ana estaba allí, pareciendo cansada pero decidida. Había pasado la noche, reacia a irse hasta que tuvieran más respuestas. Laura compartió lo que había encontrado, y juntas armaron fragmentos de su vida. Siempre fue inquieto, dijo Ana, su voz suave con el recuerdo. Incluso antes de conocernos, tenía esta necesidad de seguir adelante, de ver el mundo. La Marina le dio esa oportunidad, pero también lo cambió. Volvió diferente, más callado, más retraído. Laura escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Las percepciones de su madre eran invaluables, pintando un cuadro de un hombre que apenas conocía. Era claro que su tiempo en la Marina había dejado cicatrices profundas, tanto físicas como emocionales. El tatuaje era un recordatorio de su pasado, un pasado que de alguna manera lo había llevado a este punto. Mientras hablaban, los pensamientos de Laura se dirigían al futuro. Si su padre recuperaba la conciencia, ¿qué le diría? ¿Cómo podía reconciliar al hombre que tenía delante con el padre que había anhelado cuando era niña? Las preguntas se sentían abrumadoras, pero sabía que no podía evitarlas. El día pasó lentamente, cada minuto alargándose hasta el siguiente. Laura y Ana se turnaban para sentarse junto a la cama, hablando en tonos bajos, compartiendo recuerdos y especulaciones. El personal del hospital entraba y salía, revisando los signos vitales, ajustando los monitores, pero Laura apenas los notaba. Su enfoque estaba completamente en el hombre que yacía ante ella, este enigma que era tanto un extraño como su padre. Por la tarde, una enfermera entró en la habitación con una pequeña caja. Encontramos esto entre sus pertenencias, explicó. Pensamos que podría querer verlo. Laura tomó la caja, su corazón latiendo con fuerza. Era un contenedor de metal viejo, del tipo que la gente usaba para guardar recuerdos. Lo abrió con cuidado, revelando una colección de pequeños objetos, un reloj de bolsillo, algunas monedas viejas, una billetera de cuero desgastada.
Dentro de la billetera, encontró algunas fotos, similares a la que ya había descubierto. Estaban descoloridas y desgastadas, pero contaban una historia de una vida vivida aparte de ellos. Una foto llamó la atención de Laura, una versión más joven de su padre, de pie con un grupo de hombres en uniforme, todos sonriendo ampliamente. Había una nota en la parte posterior, escrita de puño y letra de su padre, Hermanos de Armas, 1982. Era un vistazo a un mundo que Laura nunca había conocido, un mundo que había dado forma al hombre en que su padre se había convertido. Mientras miraba las fotos, Laura sintió una profunda sensación de pérdida, no solo por los años que se habían perdido, sino por la vida que su padre había llevado sin ellos. Había sido un soldado, un marinero, un hombre de muchas experiencias. Pero también había sido un padre, un rol que había abandonado, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Ana observaba en silencio mientras Laura examinaba los objetos. Guardó esas cosas todos estos años, murmuró. Debió haber pensado en nosotros, incluso si no pudo volver. Laura asintió, con la garganta apretada por la emoción. La caja, las fotos, las pequeñas chucherías, todas eran piezas de un rompecabezas, fragmentos de una vida que apenas conocía. Mientras cerraba la caja, hizo una promesa silenciosa, intentaría entenderlo, cerrar la brecha que el tiempo y la distancia habían creado. El día terminó sin cambios significativos en la condición de su padre, pero Laura sintió un cambio dentro de ella. El descubrimiento de su pasado, los vislumbres de su vida, le habían dado una nueva perspectiva. Todavía tenía preguntas, todavía sentía el peso de las emociones no resueltas, pero estaba lista para enfrentarlas. Mientras ella y Anna se preparaban para irse por la noche, Laura echó un último vistazo a su padre. Había tantas cosas que quería decir, tantas cosas que necesitaba escuchar. Pero por ahora, tenía que esperar. Salió de la habitación, la fotografía de los camaradas de su padre en su mano, un testamento silencioso del hombre que había sido. El pasillo estaba tranquilo mientras salían, el hospital entrando en su ritmo nocturno. Laura sintió una sensación de anticipación, una disposición para lo que vendría a continuación. Sabía que el camino por delante sería desafiante, lleno de conversaciones difíciles y reconciliaciones emocionales. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a su madre, y ahora, tenía una conexión con su padre, por muy tenue que fuera. Al salir, el aire fresco de la noche las envolvió. Laura respiró hondo, sintiendo que el peso del día se aligeraba ligeramente. Aún quedaba mucho por descubrir, muchas verdades por desenterrar. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió un destello de esperanza. Los días que siguieron al despertar de John estuvieron marcados por una tensa anticipación. Laura y Ana pasaron horas a su lado, hablando en voz baja, compartiendo historias y, a veces, sentándose en un silencio cómodo. John aún estaba débil, su cuerpo recuperándose lentamente, pero su mente estaba alerta. A medida que pasaban los días, comenzó a hablar más, cada conversación desentrañando capas del pasado. Una mañana, mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, Laura decidió que era hora de una conversación más profunda. Tenía tantas preguntas, tantos sentimientos que necesitaban ser abordados. Con una respiración profunda, entró en la habitación donde estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con una expresión distante. «¿Papá?» La voz de Laura era suave pero firme. «¿Podemos hablar?» Y se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. «Claro, Laura», respondió, su voz aún un poco áspera. «He querido, pero no sabía por dónde empezar». Laura se sentó, su corazón latiendo con fuerza. «Supongo que empezamos desde el principio. ¿Por qué te fuiste?» Y suspiró profundamente, su mirada cayendo a sus manos. «Pensé en ese momento todos los días», comenzó, su voz cargada de emoción. «Estaba perdido, Laura. La marina fue mi escape de un hogar roto, pero también me expuso a cosas para las que no estaba preparado. Cuando volví, no podía manejar los recuerdos, la culpa.
Me sentía como un extraño en mi propia piel y en nuestro hogar. Pensé que tú y tu madre estarían mejor sin mí. Laura escuchaba, sus emociones girando. Mejor, repitió, su voz teñida de dolor. Crecí preguntándome por qué mi padre no me quería, por qué se fue sin una palabra. ¿Sabes cuánto dolió eso? Los ojos de Anne se llenaron de lágrimas. Sé que les hice daño a ambas, más de lo que nunca podré compensar. Pensé que las estaba protegiendo de mis propios demonios, pero ahora veo que solo estaba huyendo. Anne, que había estado parada en silencio en la puerta, se acercó y puso una mano en el hombro de... Todos cometimos errores, dijo suavemente. Estuve enojada por mucho tiempo, pero ahora solo quiero que encontremos algo de paz. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué viene después. Anne miró a Anne, gratitud y pesar mezclándose en su mirada. Nunca dejé de amarlas, dijo, su voz quebrándose. Simplemente no sabía cómo demostrarlo más. Laura sintió un nudo en la garganta. Había pasado tantos años construyendo muros alrededor de su corazón, tratando de protegerse del dolor de su ausencia. Ahora, esos muros se estaban desmoronando, dejándola expuesta y vulnerable. Pero sabía que la curación requería esta vulnerabilidad, esta disposición a enfrentar la cruda verdad. Papá, comenzó, su voz firme, no sé qué depara el futuro para nosotros, pero quiero intentar reconstruir. No solo por mí, sino por todos nosotros. Merecemos una oportunidad para conocernos, para perdonar. Asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Yo también quiero eso, Laura. Más que nada. Hubo un silencio entonces, no incómodo sino lleno de significado. El peso de años de separación y silencio pareció aligerarse un poco, reemplazado por una conexión frágil pero real. Laura extendió la mano y tomó la de su padre, sintiendo la aspereza de su piel, el calor de su toque. Era un comienzo, un primer paso hacia algo nuevo. En las semanas siguientes, se fortaleció, tanto física como emocionalmente. La habitación del hospital se convirtió en un espacio de curación, lleno de risas, lágrimas y conversaciones profundas. Laura y Anna compartieron historias de los años que habían pasado separados, llenando los vacíos de sus vidas. Ion, a su vez, se abrió sobre sus luchas, los años de deambular de un lugar a otro y el constante dolor de extrañar a su familia. Un día, mientras estaban todos sentados juntos, Anne se volvió hacia Laura con una mirada esperanzada. Quiero hacer las cosas bien, dijo con sinceridad. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida ahora. Si me aceptan. Laura lo miró, viendo no solo al hombre que se había ido, sino al hombre que había encontrado su camino de regreso. Sintió la punzada de las heridas pasadas, pero también el calor de una posible curación. No será fácil, respondió, su voz suave pero firme. Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo estás. Anna sonrió, sus ojos llenos de lágrimas. Hemos llegado hasta aquí, dijo, su voz llena de una fuerza tranquila. Veamos a dónde nos lleva este nuevo viaje. Cuando Leon fue dado de alta del hospital, hicieron planes para el futuro. Había asuntos prácticos que abordar, como dónde vivirían y cómo lo apoyarían en su recuperación. Pero también había planes para cenas familiares, paseos por el parque y momentos sencillos de convivencia que se habían perdido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras estaban sentados alrededor de la mesa en la modesta casa de Anna, Laura sintió una paz que no había conocido en años. Compartieron historias, rieron con viejos chistes e incluso hablaron de los tiempos difíciles, encontrando un extraño consuelo en su honestidad. No era una imagen perfecta, pero era real y eso era suficiente. Cuando la noche llegó a su fin, Laura se encontró reflexionando sobre el viaje que todos habían tomado. El camino había sido doloroso, lleno de incertidumbre y miedo. Pero también los había llevado a este momento, un momento de conexión y esperanza. Miró alrededor de la mesa a sus padres, sintiendo una profunda gratitud por la oportunidad de reconstruir, de sanar. En la quietud de la noche, Laura pronunció las palabras que había tenido en su corazón desde el comienzo de este viaje. Me alegra que nos hayamos reencontrado, dijo, su voz llena de emoción. No será fácil, pero creo que podemos lograrlo. Juntos. Ion y Anna asintieron, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Se tomaron de las manos a través de la mesa, un compromiso silencioso entre ellos y para el futuro. En ese momento, no eran solo una familia reconectándose, eran una familia comenzando de nuevo. El viaje estaba lejos de terminar, pero habían dado los primeros pasos juntos.
Y en esos pasos, encontraron la promesa de la curación, del perdón y del amor que nunca se había desvanecido realmente. Mientras estaban juntos, la habitación se llenó con el cálido resplandor de la esperanza compartida, y Laura supo que, cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaran, los enfrentarían como una familia. Y eso hacía toda la diferencia. Los días posteriores al despertar de estuvieron llenos de cautelosa anticipación. Laura y pasaron horas a su lado, hablando suavemente, compartiendo historias y, a veces, sentándose en un silencio cómodo. John seguía débil, su cuerpo se recuperaba lentamente, pero su mente estaba alerta. A medida que pasaban los días, comenzó a hablar más, cada conversación desentrañaba capas del pasado. Una mañana, mientras la luz del sol se filtraba a través de la ventana, Laura decidió que era el momento de tener una conversación más profunda. Tenía muchas preguntas, muchos sentimientos que necesitaban ser abordados. Con una respiración profunda, entró en la habitación donde estaba sentado en la cama, mirando por la ventana con una expresión distante. «¿Papá?» La voz de Laura era suave pero firme. «¿Podemos hablar?» Y se volvió hacia ella, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y esperanza. «Claro, Laura», respondió, su voz todavía un poco ronca. «He querido, pero no sabía por dónde empezar». Laura se sentó en una silla junto a la cama, su corazón latiendo con fuerza. «Supongo que empezamos desde el principio. ¿Por qué te fuiste?» Y suspiró profundamente, su mirada cayendo sobre sus manos. «He pensado en ese momento todos los días», comenzó, su voz cargada de emoción. «Estaba perdido, Laura. La marina fue mi escape de un hogar roto, pero también me expuso a cosas para las que no estaba preparado. Cuando volví, no podía manejar los recuerdos, la culpa. Me sentía como un extraño en mi propia piel y en nuestro hogar. Pensé que tú y tu madre estarían mejor sin mí». Laura lo escuchó, sus emociones girando. «¿Mejor?», repitió, su voz teñida de dolor. «Crecí preguntándome por qué mi padre no me quería, por qué se fue sin una palabra. ¿Sabes cuánto dolió eso?». Los ojos de Anne se llenaron de lágrimas. «Sé que les hice daño a ambas, más de lo que nunca podré compensar. Pensé que las estaba protegiendo de mis propios demonios, pero ahora veo que solo estaba huyendo». Anne, que había estado parada en silencio en la puerta, se acercó y puso una mano en el hombro de. «Todos cometimos errores», dijo suavemente. «Estuve enojada por mucho tiempo, pero ahora solo quiero que encontremos algo de paz. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir qué viene después». Y miró a Anne, gratitud y pesar mezclándose en su mirada. «Nunca dejé de amarlas», dijo, su voz quebrándose. Simplemente no sabía cómo demostrarlo más. Laura sintió un nudo en la garganta. Había pasado tantos años construyendo muros alrededor de su corazón, tratando de protegerse del dolor de su ausencia. Ahora, esos muros se estaban desmoronando, dejándola expuesta y vulnerable. Pero sabía que la sanación requería esta vulnerabilidad, esta disposición a enfrentar la cruda verdad. «Papá», comenzó, su voz firme, «no sé qué depara el futuro para nosotros, pero quiero intentar reconstruir. No solo por mí, sino por todos nosotros. Merecemos una oportunidad para conocernos, para perdonar». Asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo también quiero eso, Laura. Más que nada». Hubo un silencio entonces, no incómodo sino lleno de significado. El peso de años de separación y silencio pareció aligerarse un poco, reemplazado por una conexión frágil pero real. Laura extendió la mano y tomó la de su padre, sintiendo la aspereza de su piel, el calor de su toque. Era un comienzo, un primer paso hacia algo nuevo. En las semanas siguientes, se fortaleció, tanto física como emocionalmente. La habitación del hospital se convirtió en un espacio de sanación, lleno de risas, lágrimas y conversaciones profundas. Laura y Ana compartieron historias de los años que habían pasado separados, llenando los vacíos de sus vidas. John, a su vez, se abrió sobre sus luchas, los años de deambular de un lugar a otro y el constante dolor de extrañar a su familia. Un día, mientras estaban todos sentados juntos, Anne se volvió hacia Laura con una mirada esperanzada. «Quiero hacer las cosas bien», dijo con sinceridad. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida ahora. Si me aceptan». Laura lo miró, viendo no solo al hombre que se había ido, sino al hombre que había encontrado su camino de regreso. Sintió la punzada de las heridas pasadas,
pero también el calor de una posible sanación. No será fácil, respondió, su voz suave pero firme. Pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo estás. Anna sonrió, sus ojos llenos de lágrimas. Hemos llegado hasta aquí, dijo, su voz llena de una fuerza tranquila. Veamos a dónde nos lleva este nuevo viaje. Cuando Rune fue dado de alta del hospital, hicieron planes para el futuro. Había asuntos prácticos que abordar, como dónde viviría y cómo lo apoyarían en su recuperación. Pero también había planes para cenas familiares, paseos por el parque y momentos sencillos de convivencia que se habían perdido durante tanto tiempo. Una tarde, mientras estaban sentados alrededor de la mesa en la modesta casa de Anna, Laura sintió una paz que no había conocido en años. Compartieron historias, rieron con viejos chistes e incluso hablaron de los tiempos difíciles, encontrando un extraño consuelo en su honestidad. No era una imagen perfecta, pero era real y eso era suficiente. Cuando la noche llegó a su fin, Laura se encontró reflexionando sobre el viaje que todos habían tomado. El camino había sido doloroso, lleno de incertidumbre y miedo. Pero también los había llevado a este momento, un momento de conexión y esperanza. Miró alrededor de la mesa a sus padres, sintiendo una profunda gratitud por la oportunidad de reconstruir, de sanar. En la quietud de la noche, Laura pronunció las palabras que había tenido en su corazón desde el comienzo de este viaje. Me alegra que nos hayamos reencontrado, dijo, su voz llena de emoción. No será fácil, pero creo que podemos lograrlo. Juntos. John y Anna asintieron, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Se tomaron de las manos a través de la mesa, un compromiso silencioso entre ellos y para el futuro. En ese momento, no eran solo una familia reconectándose, eran una familia comenzando de nuevo. El viaje estaba lejos de terminar, pero habían dado los primeros pasos juntos. Y en esos pasos, encontraron la promesa de la sanación, del perdón y del amor que nunca se había desvanecido realmente. Mientras estaban juntos, la habitación se llenó con el cálido resplandor de la esperanza compartida, y Laura supo que, cualesquiera que fueran los desafíos que enfrentaran, los enfrentarían como una familia. Y eso hacía toda la diferencia.